estamos recordando que el Señor Jesucristo fue a la cruz como un manso cordero, llevando todas nuestras cargas, nuestras rebeliones. Más al tercer día Él resucitó como un león. Quiero invitarlo a que esta noche se una a nosotros en adoración, en alabanzas al Rey. Y dice: Buenas noches, es un privilegio para mí compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios en esta semana de Pascuas. Esta semana un compañero de trabajo me enseñó que el origen griego, hebreo sería de la palabra Pascua es pesach y significa pasar o saltar por encima de. Y esto hace referencia a esa noche en que el ángel de la muerte visitó
Egipto para librar al pueblo de Israel de la cautividad. La directiva era que pinten el dintel de las puertas con un hisopo, que el hisopo estaba empapado en sangre de cordero. Entonces esa noche el ángel de la muerte Pesach pasaría o saltaría por encima de esa casa que tenía pintado el dintel de su puerta con la sangre del cordero. Ahora, más de 2000 años después de Cristo, las Pascuas tienen un significado también un poco más profundo porque está Cristo en el medio. Y el pasaje que hoy me toca compartirles está en Juan, capítulo 19, versículo 28 y 29. Jesús ya había hecho el Vía Crucis, ya estaba crucificado, ya había pedido al Señor que perdone a la gente lo que le hacía porque no sabían lo que hacían. Ya le había dicho a Juan y a María que esa era su nueva madre, Juan su nuevo hijo. Eran literalmente los últimos minutos de vida de Jesús como humano en esta tierra. Y escribe Juan en el versículo 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Yo quería enfocarme primero en esas dos palabras de Jesús, tengo sed. La verdad que no sé por qué Jesús dijo tengo sed. Hay muchas especulaciones respecto a eso. Sin embargo, quería hacer un par de salvedades. Y la primera observación tiene que ver con la humanidad de Jesús. A ese momento ya no había tomado agua, hace por lo menos un día atrás, después de haber sufrido los azotes y el enclavamiento en la cruz misma, la pérdida de sangre de Jesús había sido enorme. Y la sed es como un mecanismo de defensa y en compensación del volumen de sangre que ya había perdido. Y este mismo Jesús que antes había enseñado a la mujer samaritana con respecto al que bebe de él no iba a tener sed jamás. El mismo Jesús que unas horas atrás le había pedido a Dios de que pase de él esa copa que era el sufrimiento en la cruz. Es el mismo Jesús que ahora decía tengo sed. Y pone de manifiesto su humanidad, el dolor, que él padeció todo lo que padeció como cualquiera de nosotros, como un ser humano normal. Y lo hizo convencido de que era la voluntad de Dios. Por eso es que le dijo a Dios, no se haga tu voluntad sino la mía. Y dice que le acercaron vinagre, era costumbre en los romanos, en los soldados romanos y en las clases medias o bajas, era un vino ácido. En realidad es el vino que se cortó, que se picó, lo rebajaban con agua y eso tenía propiedades antisépticas. Jesús previamente había rechazado el vino con mirra, que ese tenía propiedades como anestésicas y era como para aliviar ese dolor. Jesús lo rechazó porque sufrió como completo humano. Sin embargo, ahora sí tomó de ese vinagre. No entiendo bien por qué ni qué quiso decir Jesús con que tenía sed. Todavía no lo sé. Por ahí podemos descubrirlo juntos en esta semana. Pero sí sé que Jesús sufrió y murió, padeció cada uno de los mecanismos fisiológicos del desangramiento como lo hubiéramos hecho cualquier otro. Y lo hizo convencido, seguro de que era la voluntad de Dios. En medio de todo ese caos, en medio de todo ese sufrimiento, pasa algo que me llama la atención, que dice que es para que se cumpliese lo que estaba dicho en la Escritura. Es como que a pesar de todo lo que giraba en torno a Jesús, veo la mano de Dios Padre ordenando todo eso a su alrededor, cumpliendo hasta el último detalle, no se le escapaba nada. Dios Padre estaba en control de esa situación también. En medio de todo el caos que estamos viviendo hoy, de todo el lío en el que estamos inmersos, no solo como país o sociedad, sino también a nivel mundial, en el fondo creo que detrás de todo este sufrimiento Dios es quien está en control.
Y el otro detalle que quería destacar es que, bueno, estos soldados romanos dice que mojan un hisopo en algodón con este vinagre, que en realidad era como vino ácido rebajado, y le dan a beber. Y me llama la atención que menciona Juan que es un hisopo, como haciendo referencia a ese hisopo que pintaba el dintel de las casas de los hebreos cuando estaban todavía en cautiverio en Egipto, y el que nos hace recordar hoy también que es el mismo Jesús quien nos libra de la muerte hoy. Así como los judíos en la antigüedad, es ese momento que se usa ese hisopo con la misma sangre del Cordero. Es Jesús mismo y su sacrificio el que nos hace libres hoy y nos libra de la muerte. Para recordarlo una vez más en esta Semana Santa. Que Dios los bendiga.